Bueno, hermanos, vamos entonces a entrar a las escrituras. Vamos a la epístola a los romanos. Epístola a los romanos. Capítulo 6, versículo 1. Romanos capítulo 6, versículo 1. Dice: bajo autoridad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. ¿Estamos ahí? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñará más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Verso 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de a quien no obedecéis? Sea el pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia, y a la iniquidad si ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavos del pecado, eras libres cerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis de vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, vamos a hablar de la esclavitud del pecado. Vamos a hablar de cuando una persona está esclava del pecado, la esclavitud del pecado. En esta esclavitud del pecado, la palabra esclavo tiene una procedencia en los varios idiomas, en el griego, en el hebreo, en el latín. Voy a darle una claridad a este término para que ustedes entiendan un poco sobre lo que vamos a desarrollar. ¿Qué es un esclavo? Es una persona que carece de libertad y derechos propios por estar sometido de manera absoluta a la verdad y el dominio de otra persona que es su dueña y que puede comprarlo o venderlo como si fuera una mercancía.
La esclavitud, desde la parte del Antiguo Testamento, hubieron esclavos en Egipto, el pueblo de Israel fue esclavo, hubieron esclavos en Asiria, hubieron esclavos en Babilonia, en Grecia también hubieron esclavos, y en el tiempo de Grecia, el tiempo de los macabeos, también hubieron esclavos, y en el Imperio Romano también hubieron esclavos. Entonces Pablo habla desde un trasfondo, conociendo el lenguaje de los esclavos, que el esclavo es alguien que carece de libertad y de derechos. El esclavo pierde sus derechos. Una persona, cuando lo esclavizaban, depende de la nación. Israel es diferente. Israel era diferente en el tema de los esclavos. Los esclavos, en la parte de Israel, el esclavo podía ser absuelto de su esclavitud a los 6 años. A los 6 años quedaba absuelto de su esclavitud. Si él quería seguir con su amo, entonces el amo cogía y le colocaba un arete. Esa es la parte del arete, es el tema de la esclavitud. Entonces le colocaba un arete y el esclavo decía: no, yo quiero seguir contigo, no voy a apartarme de ti, voy a seguirte trabajando para ti. Y entonces él, por voluntad propia, entonces le colocaban un arete. En las otras naciones, y el esclavo tenía leyes. Ayer el hermano estaba hablando de los extranjeros. Los extranjeros también tenían leyes. Habían 2 clases de extranjeros. Y en la parte de los esclavos, ellos tenían leyes. Israel tenía leyes para los esclavos. No podían coger un esclavo y hacer con él lo que les daba la gana. No. Habían leyes levíticas en el tema de la esclavitud. No podían maltratarles, nada de eso. Dios prohibía eso. Entonces, hermanos, el esclavo, la palabra esclavo es el término griego doulos, que significa la sujeción o subordinación para servir en esclavitud a un amo. Es una persona que está subordinada, esclavizada a un amo. En el hebreo es la palabra evet, que generalmente significa siervo o criado. Era un criado. Hubieron esclavos bajo la ley de Moisés. Si hubieron esclavos, claro, si hubieron esclavos. Pero hoy vamos a mirar el término de la esclavitud en la parte del evangelio, porque hoy no existe la esclavitud. O sea, aquí en Colombia no existe la esclavitud, pero en la parte del evangelio Pablo hace una figura con el tema del esclavo como estilo metáfora, y hace una figura o un paralelismo entre la parte de la esclavitud del pecado y el esclavo del Antiguo Testamento o el Imperio Romano. Y esta figura es la que vamos a desarrollar hoy. Vamos a desarrollar esa figura para que la iglesia aprenda a identificar si está esclava. Para que la iglesia aprenda a determine cómo salir de esa esclavitud. Entonces, alcanzar esto hoy, yo sé que es un reto porque es un tema muy largo, demasiado largo, pero vamos a tratar de desarrollarlo. Bueno, en Romanos capítulo 6, versículo 13, miren lo que dice Pablo: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ya aquí Pablo está hablando en la parte de los miembros de justicia y los miembros de injusticia, los miembros de iniquidad y los miembros de justicia. Y en esto Pablo empieza a aclarar
¿Por qué Pablo empieza a aclarar esto en la epístola a los romanos? Pablo empieza a aclarar esto en la epístola a los romanos porque había una doctrina que se estaba proliferando en esos tiempos, y es la doctrina del antinomianismo. La doctrina del antinomianismo es una doctrina que no aceptaba las leyes morales de Moisés. Decía que usted podía recibir a Jesús, pero podía vivir como le da la gana. Y estaban tratando a Pablo, que Pablo era un hombre que predicaba, pero que él era de esa doctrina. O sea, como que él profesaba esa doctrina porque él permitía el pecado. Y Pablo aclara en este pasaje, aclara algo diciendo, no, le empezamos a leerlo. Romanos 6:1, les hace un estilo pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Déjelo ahí. Aquí encontramos el primer punto, donde Pablo dice que la gracia no da licencia. Ese es el primer punto. La gracia no da licencia para pecar o para perseverar en el pecado. Porque Pablo desarrolló, antes de esa doctrina, desarrolla en el capítulo 5 la doctrina de la justificación. La doctrina de la justificación, y ya venía desarrollando la doctrina de la gracia. Entonces, muchas personas creen, porque estamos en la gracia, sí, hemos pasado de ley, hemos pasado a un nuevo pacto que se llama la gracia. Y en ese nuevo pacto predomina la gracia de Dios y la misericordia. Y miren, hermanos, por eso Pablo aclara algo a la gente de Roma. Habían dos iglesias, habían iglesia judía en Roma y había iglesia gentil también en Roma. Entonces había un choque entre las dos iglesias, y en el choque entre las dos iglesias, hermanos, ¿qué encontramos? Que Pablo hace aclaraciones, y Pablo dice, no, yo no acolito pecados. Yo no estoy de acuerdo que alguien que diga que está en la gracia de Dios puede estar practicando el pecado. Y él dice que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. No es que la gente dice, no, es que estamos en la gracia. Estamos en la gracia. Y en la parte de la gracia, hermanos, en la parte de la gracia, Pablo aclara que nosotros hemos muertos al pecado. Y va a explicar cómo la iglesia ha muerto al pecado. Usted tiene que reconocer como iglesia, todos somos pecadores, sí. Todos en algún momento pecamos, sí. Pero hay, hermano, cosas que personalmente la iglesia tiene que empezar a dejar. Pablo dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y Pablo explica cómo hemos muerto al pecado. ¿Cómo la iglesia muere el pecado? La iglesia muere el pecado a través de dos causas que traen un efecto. Y una de las causas es, él menciona el bautismo. Pero la primera causa es la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Primeramente no es el bautismo. Primera es la muerte y resurrección en Jesucristo. Lea el versículo 4, Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con él, ¿qué? Para muerte por el bautismo. Aquí menciona el bautismo. A fin de que como Cristo, ya habla de la resurrección, resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
Entonces, Cristo murió, resucitó, y así como Cristo murió y resucitó, nosotros también hemos resucitado en Cristo. Estábamos muertos en delitos y en pecados. Y estábamos muertos en delitos y en pecados, hermanos. Se lo voy a mostrar. En este texto lo dice, pero usted vaya a Efesios 2, Epístola a los Efesios, Efesios 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Así estábamos nosotros. Todo aquel que no ha recibido a Jesús, que no ha aceptado a Jesús, que no está caminando con Jesús, está muerto en delitos y pecados. La Biblia lo dice. Verso 2. Por lo cual anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestras carnes, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Aquí dice cuál es la problemática en el ser humano. ¿Cuál es la problemática en el ser humano? La problemática en el ser humano es que está en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y en los pensamientos. Y en los pensamientos. Tres cosas importantes a identificar. Todos nosotros tenemos voluntad, todos nosotros tenemos pensamiento y todos nosotros estamos en un cuerpo de carne. Pero eso éramos nosotros. Antes de llegar a los pies de Jesús, hacíamos y deshacíamos. Antes de llegar a los pies de Jesús, nos importaba muy poco qué pensara Jesús de lo que nosotros hacíamos, ¿sí o no? ¿O no era así? Sí. Nos importaba muy poco de pensar lo que pensara Jesús de nosotros por nuestras acciones. Pero Pablo nos está recordando, porque aquí habla de la gracia también. Pablo nos está recordando que la gracia nos ha alcanzado y la misericordia, pero no nos da licencia para pecar. Iglesia, usted y yo estamos bajo la gracia de Dios. Y para poder vencer el pecado, toca crucificar la carne. ¿Qué nos deja andar a alguien en el evangelio? El pecado. El pecado no te deja andar en el evangelio. El pecado te hace hacer los deseos de nuestra carne. ¿Qué desea la carne? Anoche muchas personas tomaron la decisión de irse para la discoteca, rumbear. Otros se tomaron la decisión de meterse la dosis de perico. Otros ya se levantaron y se metieron la dosis de marihuana, de bazuco. Otros amanecieron en el hotel Miami, amanecieron con la sucursal. ¿Y qué vemos? Vemos que hicieron los deseos de la carne. Y en la parte de la iglesia, otros tomaron la decisión de no venir al servicio por quedarse a hacer algo de la carne, algo del mundo. Yo no encuentro, usted me puede inventar las excusas que quiera. Lo llevo en el evangelio 16 años, a 17. Y no encuentro algo más agradable que venir a escuchar la palabra de Dios. Un buen mensaje. Eso no es más agradable que el deporte, eso no es más agradable que usted hacer otras cosas. Lo más agradable es alimentar nuestra alma y nuestro espíritu. Amén. Entonces, la voluntad de la carne es la que no deja caminar. Me hacen el favor y se quedan quietecitos. Ya voy a empezar a regañar. Sí. Yo creo que estamos en el servicio. Y merece respeto el servicio. Esa caminadera para allí y para acá, eso lo déjame hacer el favor. Se acabó.
Eso es fastidioso, hermanos. Eso me desconcentra. Y desconcentra a los hermanos. Mis hermanos, Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, miren, me descontré. Me desubiqué. Efesios capítulo 4, versículo 22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Deseos engañosos. Y renovados en el espíritu de vuestra mente. Y vestidos de un nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, santidad y verdad. Aquí dice que tenemos que despojarnos. Y lo que estaba pasando en la parte de Roma era que algunos hermanos habían entrado al evangelio, pero tenían licencia para pecar. Tenían licencia para hacer y deshacer. Si usted es una persona cristiana evangélica, escuche lo que le voy a decir. Si usted es una persona cristiana evangélica, usted tiene que, sus acciones tienen que hablar por usted. Más que usted diga que usted es evangélico, su caminar, su comportamiento, lo que usted haga afuera, habla por usted y habla por mí. ¿Sí o no? Sí. Usted no puede ser de que usted habla bla, 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 soy evangélico, tengo 10 años, soy bautizado, hablo en lenguas, pero usted es un diablo en su casa. Ya, yo dudo que usted sea evangélico. Pongo en duda eso, que usted sea evangélico. En esto, hermanos, tenemos que ser cautelosos. Porque la carne, los pensamientos, ¿sí? Los pensamientos, la carne y la voluntad, nuestra mente, es algo que nos traiciona. Y Pablo estaba explicando esto en Romanos, diciendo que la gracia, porque Pablo estaba predicando un evangelio de gracia y había un grupo que estaba predicando ley. Y la ley dice, la ley y la gracia se complementan. No es que la ley sea mala. La gracia es un complemento de la ley. Pero en la ley era ojo por ojo y diente por diente. Si usted mataba, había que matarlo. Si robaba, entonces tenías que ¿qué? Si robaba, habían leyes para el que robaba. Si tenías que pagarlo, doble. Y si seguías robando, entonces tomaban la decisión de matarte. Esa era la ley. La gracia no actúa así. Y por eso estaban criticando a Pablo, porque Pablo estaba predicando contra el pecado, pero de una manera muy diferente al tema de la ley. Diciendo que ya el pecado tenía un remedio, y que ese remedio del pecado era Cristo, la muerte de él. Y que habíamos muerto en Cristo, y que habíamos sido crucificados con Cristo, y fuera de eso habíamos sido bautizados. Y hemos sido bautizados para muerte. Entonces, alguien que sea evangélico y que diga que usted tiene licencia para ir a pecar, usted está equivocado. Y así hay evangélicos, hermanos, que tienen licencia para pecar. Yo he toreado la iglesia muchos años y la iglesia muchas veces se cree que tiene licencia para pecar. La iglesia no tiene licencia. Yo como pastor no tengo licencia para pecar. Yo tengo que guardarme del pecado. Aunque pecamos por omisión, aunque pecamos muchas veces por hecho, por acción, hermanos, son cosas del tema de la naturaleza. Pero no pecados, hermanos, que usted antes andaba en la mentira y todos los días tenía que decir mentira para quedar bien. Es una clase de pecado, es un vicio. Pablo dice, yo no estoy predicando el tema de la justificación, le estaban criticando el tema de la justificación. Porque el tema de la justificación dice, hemos sido absueltos por Cristo Jesús, por su sangre. Y Él nos absolvió de todo pecado que hayamos cometido. Eso es lo que el mundo no entiende. ¿Y cómo si este era un violador y ahora que está en la iglesia cargando una Biblia y que ahora es evangélico? ¿Tiene que la gente habla así? Para la sociedad, ese no tiene arreglo. Para la sociedad. Para Cristo tiene arreglo, ¿no? Y eso es lo que le estaban criticando a Pablo. ¿Qué le estaban criticando? Le estaban criticando el tema de la justificación.
Estaban criticando el tema de que él estaba diciendo que Cristo ya nos absolvió el pecado y nos dijo que éramos libres y que somos hijos de él. Pues duela el que le duela, así es. Sí. Pero Pablo también le aseguró y le dijo a la iglesia, no, iglesia, Dios no ha dado licencia para pecar. No, no, pastores, que estamos en la gracia y en la gracia Dios nos perdona. Yo peco y voy a la presencia de Dios, le digo que me perdone y me perdona. Sí, está bien, lo que me estás diciendo tiene algo de verdad, pero en parte tiene algo de mentira. ¿Por qué? Porque si tú me estás diciendo que en la gracia, tú puedes en la gracia tener licencia para pecar, en la gracia tienes licencia para pecar, entonces te voy a decir que vas a ser un esclavo del pecado. Y Dios ya Dios nos sacó de la esclavitud. Ese éramos nosotros. Nosotros afuera estábamos en la corriente de este mundo, en la voluntad de la carne, en los pensamientos de la carne, haciendo las cosas de la carne. Y eso, nadie, ¿quién nos podía decir? Si amanecíamos borrachos el domingo, ¿qué nos decía algo? ¿La cantaleta? La mujer es la que decía la cantaleta. Ah, mire, ¿usted por qué se emborrachó? ¿Por qué se gastó la plata? Listo, la cantaleta es la mujer. Pero la pregunta, yo le hago la pregunta. ¿Usted escuchaba y sentía un dolor por dentro, como lo sentimos los evangélicos, cuando usted peca? No. Usted le daba lo mismo. Si robaba, le daba lo mismo. ¿Entendemos esto, hermanos? Tenemos que entenderlo desde un punto de vista que la gracia no da licencia para pecar. La gracia no da licencia para pecar. Y esto es lo que Pablo estaba tratando de decir. Versículo 5, Romanos 6:5. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo que nuestro viejo hombre fue ¿qué? Crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ha sido sustituido del pecado. Alguien me coge y me echa esos animales por el mato. Sí, pártelo por allá, ponerles piedras. Desde hoy. Sí. No, ya sé, yo ahora le voy a meter más ya todo eso. Voy a cerrar esto acá. Sí, que se vayan para allá, miren a ver qué es lo que van a hacer. Entonces, hermanos, ¿qué dice Pablo? Pablo empieza a refutar y dice, no, nosotros hemos sido crucificados juntamente con él. En el versículo 6. Ya nuestro viejo hombre está crucificado para que el cuerpo del pecado sea destruido. O sea, ya nosotros estamos crucificados. Esa crucifixión que le hicieron a Cristo fue ¿para qué? Para muerte, ¿sí o no? La crucifixión que nosotros hemos hecho es recibir a Cristo y hemos sido crucificados juntamente con él. Y esa crucifixión de nosotros es para muerte del pecado. Para muerte del pecado. Entonces, estamos en la crucifixión para muerte del pecado, hermanos, y no da licencia. Mire que Pablo no está diciendo que da licencia para pecar. Porque si usted está crucificado, su pecado está crucificado, su viejo hombre está crucificado. ¿A dónde está? Está crucificado, después de que lo bajaron de la cruz, lo metieron ¿a dónde? Al sepulcro. ¿Dónde debe estar el viejo hombre? Sepultado. Y es un hecho patente que si alguien no está sepultado, el pecado diariamente le va a jugar. Ejemplo, la mentira. Si usted no tiene crucificado eso, todos los días tiene que decir una mentira. ¿Para qué? Tiene que decir una mentira para quedar bien. Y si usted todavía hace eso, identifíquese hoy
Hoy identifíquese que ese pecado todavía no está crucificado. Si usted es de las personas que es hipócrita, la hipocresía es una máscara. La hipocresía es esto. Los romanos hacían obras de teatro y se colocaban máscaras para hacer las actuaciones. Hacían esto. Tapándose el rostro, colocaban una máscara, solamente le quedaba para ver los ojos, respirar, la boca. Y hacían sus dramas. Y ahí viene el tema de la hipocresía. La hipocresía es una máscara. Si usted es de esas personas que por delante es alguien y por detrás es otro, por delante saluda, después aquí hago el ejemplo aquí con la hermana nueva, la hermana, la niña. Si yo con la niña voy a la casa de la niña, la saludo, le digo a la casa de ella. Y después de que salgo de la casa de ella, me vengo hablando de ella. ¿Quién soy yo? Hipócrita. Porque no, yo por qué voy a tener que hablar, si ya yo hablé con ella, aquí voy a tener que ir a lo que hablé con ella, voy a ir a hablar mal de ella. Entonces, si la hipocresía está en la vida de uno, y eso se repite, y usted en semana lo repite y lo repite, usted tiene que identificar quién está en usted. Tiene licencia. Y podemos hablar de muchos pecados y podemos enumerarlos, hacer algo específico en ellos porque son generales. Hablamos de pecado, es un término general, pero si los especificamos, empezamos a identificar qué hay en nosotros. Ejemplo, si usted es una persona que aquí en la iglesia es uno y se porta, se coloca su corbata, es una persona que todo el mundo tiene que ver con usted. Y yo estaba por ahí realizando en Montería y una señora me decía, no, es que aquí hay mucho pastor platero, mucho pastor mentiroso. Y le dije, yo soy pastor también. Ay, ¿usted es pastor? Sí, yo soy pastor. Yo soy de Montería, aquí estoy lejos de mi familia, lejos de mi esposa, estoy lejos de la iglesia. Yo me podía ir a tomar una cerveza. ¿Quién me va a decir que no? Yo lo puedo ir a hacer. Pero alguien no me deja hacerlo, porque estoy crucificado a eso y hay temor de Dios. ¿Me puedo ir a conseguirme una novia allá? ¿O no? Sí. Pero la diferencia es que cuando uno está crucificado ya uno teme. Ya no tengo esa licencia. La licencia es, mire que la licencia, cuando usted tiene licencia, la licencia le da facultad. Uno la licencia le da facultad. Y muestro aquí algo en el tema de la licencia. Bueno, esta es una licencia de pastor. Esta licencia me da mi facultad para hacer muchas cosas. Pero el hecho que tenga una licencia no me da facultad para yo hacer lo que me da la gana. Aquí yo estoy regido bajo un instituto y bajo una norma. Esta licencia me da facultad para hacer muchas cosas. Y si fuera la licencia de la moto, pues la licencia de la moto me da facultad a mí para ir a cualquier parte de Colombia, me para el tránsito, la presento, la ven, le miran la fecha y dice, ah, no, sí, hágale, tranquilo. ¿Por qué le dicen tranquilo? Porque hay normas, en el Estado colombiano hay normas que si no tienes licencia, te pueden detener, te quitan el vehículo, lo incautan, todo eso. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? ¿A qué quiero llegar? Pablo estaba hablando del pecado, aquel que es esclavo del pecado, aquel que practica el pecado. Y a Pablo lo estaban criticando porque él estaba predicando de la gracia y estaban diciendo, no, es que Pablo tiene una doctrina que da licencia para pecar. No, cuando estamos crucificados en la carne, en Cristo Jesús, entonces el cuerpo de pecado se va ¿para dónde? Muere. Y eso es lo que tenemos que entender, hermanos. Muere.
cada día tiene que morir. Ya a mí no me interesa la borrachera. No me interesa alguien fuera de mi esposa. No me interesa la mentira porque sé que la mentira es del diablo. No me interesa la hipocresía porque sé que eso no da transparencia y tampoco es agradable entre los ojos de Dios. Y entre más Biblia se conozca, más se prohíbe. Más uno dice, no puedo hacerlo. Entonces Pablo habló en primera instancia en el tema del pecado. Pablo habla en primera instancia y dice, no, yo no estoy predicando un evangelio o una palabra que dé licencia para pecar. No, la palabra no da licencia para pecar. La palabra nos restringe, la palabra nos limita, la palabra nos amarra. Y la palabra nos dice, no lo hagas. Porque si yo sé que eso desagrada a Dios, ¿para qué lo voy a hacer? Ejemplo, aquí hay personas que están casadas. Aquí hay personas que están en unión libre. ¿Usted cree que a su esposa le gustaría que usted tuviera otra? Yo le hago esa pregunta a los casados. ¿A usted le gustaría eso? ¿Usted cree que su esposa se agradaría que usted tenga otra? Y que le hable por el celular y que le eche corazoncitos y que le eche cositas por ahí, y que se encuentre con ella y que vaya al motel. Eso no le agrada a su esposa. Estamos hablando de un casamiento. Nosotros estamos en el proyecto de un casamiento. Somos la novia de Jesucristo de Nazaret. Y al ser la novia de Jesús de Nazaret, hermanos, Él nos colocó bajo la gracia. A Cristo tampoco le gusta que usted y yo estemos en esos enredos. Porque somos la novia de Él. Y al ser la novia de Él, entonces Jesús no va a permitir compartir su novia con otros. Jesús no va a permitir que usted sea la novia de Él y que tenga un monigote de la Virgen del Carmen en la casa. Jesús no va a permitir que usted sea la novia de Él y que usted visite los brujos. Jesús no va a permitir que usted sea la novia de Él y que el sábado vaya y tome las polas. Jesús no va a permitir que usted sea la novia de Él y que usted se esté en adulterio. Jesús no va a permitir eso. Jesús automáticamente eso le desagrada. Porque si hemos muerto con Él, si hemos sido bautizados, si fuimos plantados con Él en semejanza de muerte, entonces también hemos resucitado, hermanos. Ya no somos nuevas criaturas. No somos ese hombre viejo. Usted no es esa mujer vieja. Usted no es esa mujer de vieja. Usted es un hombre nuevo en Cristo Jesús y es una mujer nueva en Cristo Jesús. Y eso es lo que Pablo en primera instancia habla de esa doctrina del antinomianismo y habla contra aquellos que estaban diciendo que Pablo tenía una doctrina que daba licencia para pecar. No, en ninguna manera dijo él. En ninguna manera. Versículo 8, Romanos 6:8. Y si morimos con Cristo, creeremos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñará más de Él. Porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios, vive. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a mirar el segundo punto. El segundo punto que vamos a mirar en esta conferencia es que hemos muerto al pecado. Que hemos muerto al pecado. La pregunta es, ¿cómo hemos muerto al pecado? Y la primera instancia que Pablo coge diciendo que hemos muerto al pecado es porque hemos aceptado a alguien en nuestra vida. Léalo. Romanos capítulo 6, versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecer, sois esclavos de a quien obedeceréis? Sea el pecado para muerte o sea la obediencia
para justicia. Y habla de esclavos. Y habla de un esclavo, hermano. Cuando alguien se hace esclavo de alguien, cuando usted se hace esclavo de la mentira, es esclavo de Satanás. Porque el padre de mentira es el diablo. Cuando usted se hace esclavo de Cristo, nosotros somos esclavos de Cristo. Y como esclavos de Cristo, hemos perdido todos nuestros derechos. Los hemos perdido todos. Hemos perdido todos nuestros derechos a la carne. Porque nos hemos llegado a Cristo y estamos obedeciendo a Él para justicia. Entonces, ¿cómo se muere al pecado? Haciéndose esclavo de Jesús. Así se muere el pecado. Haciéndose esclavo de Jesús. Y tenemos que hacernos esclavos para poder obedecer. Cuando el esclavo, cuando la persona se lo llevaban esclavo, perdía todos sus derechos. Y ya obedecía a su amo. Antes, cuando estábamos en el mundo, en nuestros deleites, pecados, en la corriente de este mundo, ¿qué hacíamos? Allá estábamos fornicando, allá estábamos bebiendo, allá estábamos diciendo mentiras, allá estábamos como hipócritas, allá estábamos en pleitos, en contiendas, en disensiones, allá estábamos visitando al brujo, al hechicero y nadie nos decía nada. ¿Quién nos podía decir algo? Nadie. Pero Jesús dice, ustedes han muerto al pecado porque me han aceptado a mí. Todo aquel que haya entrado al reino de Dios, aceptado a Cristo, haya nacido nuevo como dice San Juan 3:3, haya nacido del agua y del espíritu como dice San Juan 3:5, haya nació de carne y nació del espíritu como dice San Juan 3:6. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Cuando yo decido nacer de espíritu, entonces ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ya usted no se manda, ni yo me mando. La pregunta es, ¿por qué entonces hay gente que le da tan duro cambiar? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué hay personas que le da tan duro cambiar, hermanos? Gloria a Dios. Hay personas que le da tan duro cambiar porque no quieren hacer la voluntad de Dios. Ese es un tema. Él no quiere hacer la voluntad, sino mi voluntad, voy a chocar con Dios. Mis pensamientos no son los pensamientos del Señor. Mis caminos no son los caminos del Señor. Entonces, no querer yo hacer la voluntad de Dios me lleva a ser un practicante del pecado. Yo les hago una pregunta. ¿Será que hay gente en las iglesias siendo practicante del pecado? Sí. Bautizados y que hablan en lenguas y dicen que profetizan y que son evangélicos. No, usted tiene que analizarse por esta predicación si de verdad es un esclavo de Cristo o es un esclavo de Satanás. Los esclavos de Satanás están esclavizados en el pecado. Los esclavos de Cristo no estamos esclavizados en el pecado. Y Pablo empieza a explicarlo. ¿Cómo morir? ¿Cómo se muere el pecado? Romanos 6:11. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Y ya nos toca un tema, la concupiscencia. ¿Cuál es la problemática en el ser humano? La concupiscencia. La concupiscencia es la palabra deseo. Es el deseo que usted siente en su carne, en su alma. La concupiscencia atrae y seduce, dice Santiago 1, 13, 14, 15.
Entonces Pablo está diciendo, en la problemática del pecado está en la concupiscencia. Si tu concupiscencia no está sujetada en la palabra, en Cristo, entonces tu concupiscencia se va a hacer una mala jugada. La concupiscencia nos coloca a hacer cosas que no debemos de hacer. Atrae, seduce. Un ejemplo, voy a hacer un ejemplo con las gallinas. Hay hermana aquí que miran la gallina del pastor. Dice, ay, esa gallina es sancocho. Ya ahí la concupiscencia estaba trabajando. Uy, ese gallo como tiene esos muslos, ya la hermana está pecando porque le quiere comer la gallina y el gallo al pastor. A ver. Hablo que tiene aquí un cultivo de gallinas. Ahorita la van charlando. Pero sí tienen algo de lógica, ¿cierto? Sí tiene algo de lógica, porque yo estoy deseando esa gallina, sea para algo bueno que la voy a comprar, o sea que me la quiero llevar, compradita, ya estoy deseando, mi concupiscencia deseó comerse esa gallina. En la parte del pecado es que mi concupiscencia, lo que Pablo está explicando es que la concupiscencia es el primer factor para obedecer al pecado. Y que si la concupiscencia no está sujeta, yo prediqué un tema una vez, la concupiscencia en su estado completo. La concupiscencia no tiene quien la sujete, entonces usted va a hacer y a deshacer, estando en la iglesia. Y así no es. Yo expliqué a mucha gente allá en Montería, mucha gente muy receptiva, les expliqué, me senté con un par de señoras ahí, y yo vi como que no me querían escuchar, y después ya te lo hablamos, conversación, y estaban atentas y haciendo preguntas. Y me decía, pastor, tiene razón. Ya estamos calificando el evangelio por unas cuantos que hemos visto acá, pero no nos califiquen a todos, que todos no somos así. Algunos pastores son ladrones, algunos pastores son mentirosos, otros les gusta estar enredados por ahí en cosas raras, pero no todos somos así. Hay gente que tememos a Dios. Hay pastores que tememos, yo me quiero salvar, porque yo no me porto bien, me pierdo. Y también se pierden ustedes si les predico cualquier tontada aquí. Están aprendiendo cómo mejorar. Esta predicación es para eso. Aprender cómo mejorar en cuanto al pecado. Y mire que Pablo ya empieza y toma el tema del cuerpo. Romanos 6, versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ya habla de los miembros. ¿Cuántos tenemos miembros? Manos, pies, ojos, nariz. Todos tenemos miembros. Todos tenemos miembros. Todos tenemos manos. Todos tenemos ojos. Pero los ojos nos hacen malas jugadas. Tu ojo es la lámpara del cuerpo y mi ojo es la lámpara del cuerpo. Si tu ojo es malo, ¿cómo está tu cuerpo? Mal. Si es la lámpara, es la luz de nuestro cuerpo. Y por eso Jesús dijo en Mateo 5, Jesús dijo, si tú miras a una mujer y la codicias, ya adulteró. ¿Sí o no? Ya fornicó con ella. Usted no necesita, porque mucha gente necesita es ver la acción. No, le estoy diciendo que Pablo dice que una de las maneras de pecar es los miembros. Si ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Y muchas veces los miembros del cuerpo se colocan como instrumentos de iniquidad, no como instrumentos de justicia. Ese es ejemplo. Hablo a los hombres. Si usted es de esos que parece un ventilador samurái en la calle, pasan las mujeres con el vestido cortico. Hermano, que son los ventiladores. Y mujeres también. Amén. Porque eso es para allá y para acá. Si usted miró a esa mujer, no estoy diciendo que usted no puede mirar y que usted tiene, ay, me tapo los ojos. No, la Biblia no está diciendo eso. Entonces todos los hombres necesitaríamos, ¿qué le colocan al coche? No, aquí unos tapaojos aquí para que no esté mirando. Y unas gafas pueden ser negras que solamente mire la esposa.
Ok, ¿eh? No, Pablo no está diciendo eso. Pablo está diciendo que nuestros miembros se pueden convertir como instrumentos de iniquidad. Tu mano, si tu mano es de esas, mire que usted con la mano puede pecar. Y usted le agarra la mano a la hermana. Ya hablas de la iglesia. Si usted le agarra la mano a la hermana y la agarra, uno sabe cuando una hermana le agarra la mano a usted y se la agarra malintencional. Y se la aprieta como diciéndole, ay, míreme. Yo a mí personalmente, a mí no me va a hacer eso, que la denuncie. Sí. Si el hermano le agarra el hermano casado, le puede arreglar la mano soltera le puede agarrar la mano y se la puede acariciar. Ya le está, con eso le está insinuando algo. Y la hermana, como no es boba, ella es mujer, las mujeres se la cogen volando. Las mujeres saben cuando un hombre gusta de ella. Miren, las mujeres tienen algo más desarrollado que nosotros los hombres. Nosotros para eso somos como más brutos y más tapados. Pero la mujer se la coge volando. Volando se la coge. Pero con eso no estoy dando licencia para celos. Yo no estoy dando licencia aquí para celos. Porque ese es otro tema. El pecado. El pecado del celo es un pecado. Entonces Pablo dice, tus miembros se pueden volver miembros de injusticia o miembros de iniquidad. Tu mano puede robarse 200 pesos, cogerse 200 y se lo echó al bolsillo. ¿Quién lo hizo? El miembro, la mano. Tu boca, tu lengua puede decir cosas que pueden trastornar a una mujer o a un hombre. Que pueden decir mentira, la lengua. Entonces Pablo dice que los miembros del cuerpo no son miembros de iniquidad, miembros de pecado. Y ahí es donde usted no está ganando la batalla, porque su ojo, bien malo, la mano, todavía le gusta robar y le gusta acariciarle la mano a las hermanas. La cosa está grave, hermanos. Usted tiene que mejorar. Tiene esa concupiscencia viva. Con decirle que tiene ahí una problemática que solamente lo puede matar el ayuno y la oración y la sujeción. Entonces, ¿cómo morir a ese pecado? Identificando nuestros miembros en qué están mal. Si mis pies, escucha esto, si mis pies son apresurados, dice Proverbios, si tus pies son apresurados para ir a hacer discordia entre los hermanos, entonces tus pies no están haciendo la voluntad de Dios, porque lindos son los pies de aquellos que van y anuncian las buenas nuevas de salvación. Mire que hablas a los pies. Todos nuestros miembros, y el miembro más traicionero es este, el que queda aquí. Este es el principal, porque ahí está todo. Dice Marcos capítulo 7, versículo 21, 22 y 23. Todos los pecados están ¿a dónde? En el corazón. Para la mano actuar, tuvo que haber actuado en el corazón. Entonces, cuando uno empieza a identificar que algo está ganando ventaja en mi vida y sé cuál es la problemática en mi vida, ¿qué voy a hacer yo? Voy a trabajarle. Si sé que mis ojos son mi problemática, yo voy a crucificar mi carne. Y la voy a crucificar en oración, la voy a crucificar en ayuno, la voy a crucificar en sujeción. Y le digo a esa carne, no más. Ojos tienen que aclararse. Tienen que aclararse. Corazón, usted tiene que ser libre. Manos, usted tiene que ser libre. Pies, tiene que ser libres. Porque si usted hace como hizo Ananías y Zafira, ¿qué hicieron ellas? Prometieron una heredad a Dios y fueron y vendieron la heredad, y cuando la vendieron, entonces sustrajeron, se cogieron una parte para ellos y la otra parte se la llevaron a los apóstoles. Entonces le dice Pedro, creo que fue a alguno de los dos, le digo, ¿por qué estando en tu mano? ¿Por qué el diablo colocó en cogerte eso? Mire que Dios lo mostró.
¿Qué le estoy diciendo? Cuando usted se coge lo de Dios, nunca se quede con nada de lo de Dios, nunca. Si usted queda con lo de Dios, Dios lo tiene fichado. Dios todo lo sabe, hermano, todo, todo. Y muchas veces la gente está haciendo las cosas mal y no identifica qué está mal en él. Y dice que está bien. Está bien, hermano, está bien que usted se vista bien, para la iglesia, hermanas, hermanitos. Pero eso es parte del Evangelio. Una partecita del Evangelio. No lo es todo. Porque si eso caracterizara todo el Evangelio, entonces las monjas serían las primeras en subir. Y los curas. Pablo empezó a identificar y dijo, es en los miembros que está el problema. Es en el corazón. Y por eso Pablo, el proverbista dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y dice Marcos, veámoslo ahí, Marcos 7:21 dice, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan el hombre. Entonces está el problema, el corazón. Los miembros. Y el corazón le da orden a todos los miembros qué hacer. Y ahí Pablo empieza a identificar qué es el problema. La problemática está dentro del ser humano y esa problemática está en los miembros y en la concupiscencia. Él dice, en la concupiscencia habla del corazón y está en los miembros del cuerpo. Y él dice, ¿qué pues pecaremos porque estamos bajo la ley? Si no bajo la gracia, en ninguna manera. Pablo lo deja claro, que nosotros los evangélicos no tenemos licencia para pecar. No se crea ese cuento que usted hoy dice, Señor, pequé, Señor, perdóname ya, perdóname, lávame con tu sangre, y todos los días así. Señor, lávame con tu sangre, límpiame, santifícame, volví lo hice, Señor. Padre, volví, caí, y vuelve y recae, y vuelve y recae, y vuelve y dice que lo perdone, listo. Dios se cansa. Dios no es un Dios de esos que usted cree. Usted no va a creer que Dios es de esos Dios que te va a aguantar y te va a aguantar. Él tiene él también tiene paciencia. Cuando Él dice no más, no más. Yo he visto gente que fue evangélica morir sin Cristo. Así de sencillo. Porque Dios también determina y dice, no, tú nunca te has arrepentido. Tú eres hipócrita. Hasta contigo mismo. Y así hay mucha gente en el evangelio, hipócritas con ellos mismos. No seamos hipócritas, hermanos. ¿Yo para qué voy a ir a pecar, ir a revolcarme en el pecado sabiendo que tengo un Dios, sabiendo que tengo un Dios que me está viendo, sabiendo que tengo un Dios que todo lo sabe? Y Él dice en el verso 16, Romanos 6:16, ¿no sabéis que sois, que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de a quien obedecéis? Sea el pecado para muerte o sea la obediencia para justicia. El que obedece al pecado es para muerte. ¿Dónde terminan todos? Y le hablo, le hago así un recuento del tema de Israel en estos momentos, actualmente. Israel está en una guerra con Hezbollah, con el grupo Hamas. Hace unas semanas, hace como 3, 4 días, un hombre llamado Narasayá decía, voy a destruir Israel. Vamos a atacar a Israel con todo. Dios lo estaba escuchando. Vamos a atacar a Israel con todo, lo vamos a destruir, lo vamos a eliminar, lo vamos a sacar del mapa a esos sionistas. Sí, cuidado, que esa es la nación del Señor. ¿Sabe qué le pasó? La inteligencia de Israel es muy grande, ¿no? Una cosa muy impresionante el ejército de él. Lo identificaron que fue al Líbano, a una reunión, a un edificio, y 30 metros hacia abajo, ellos tienen túneles.
30 metros hacia abajo era la reunión. No era el edificio, era abajo. Israel fue y le metió unas bombas de toneladas y lo mató. La pregunta es, ¿qué le pasó? Bueno, meterse con el pueblo de Dios es algo grave, hermanos. Y eso a mí no me alegra, sino, hermano, que ya hay una guerra y entre la guerra o es usted o es el otro. O era él o era Israel. Y ahorita recibí la noticia, mataron a otro cabecilla. A todos los eliminaron los cabecillas de Hezbollah. Los eliminaron en menos de 20 días, los eliminaron a todos. Ese es el pecado. Cometiendo pecado, con ganas del terrorismo en la parte de Israel, matar a los judíos, entonces Dios también les pagó. Determinó el Señor, dice, mueren entonces. Si van a molestar mucho a mi pueblo, entonces se mueren. Dios es un Dios de justicia, es un Dios de amor, Dios de misericordia, pero Dios tiene misericordia con el que quiere tener misericordia. Y con el que se enfrenta con el pueblo de Él, entonces Él también responde. Iglesia de Dios, identifiquemos dónde está el pecado. Romanos 6, versículo 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y la iniquidad, así ahora para santificación preservad vuestros miembros para servir a la justicia. Y habla de la débil humanidad que tenemos. Pablo está diciendo, es en la humanidad que está ceñido, incrustado el pecado. Es en los miembros, es en la obediencia que nosotros estamos haciendo al pecado. Hermano, no obedezca al pecado. No diga mentiras. No usted vaya a cambiar a su esposa porque aquella tiene el cuerpo mejor que ella. Esa también se le va a acabar, mijo. Él la encuentra bien bonita con un cuerpo. Eso se va a acabar. El cuerpo se acaba, mijo. No se case por cuerpo. Se casa por cuerpo, usted se casa ciego. Cásese porque de verdad le ama y tiene un corazón grande. Pero el que se casa por cuerpo se frustra. Eso se acaba. Que tenga 60 años, está lista ya. Ya, está acabada. Y a su nombre. Ya no es la misma de 15. No es lo mismo un cuerpo de 15, un cuerpo de 60. Pero el hombre, usted no ve que eso es lo que se presenta ahora. Hombres de 60 años con jóvenes de 15, 17. ¿Usted cree que esa joven lo quiere? Le quiere el bolsillo, le quiere la camioneta y le quiere la finca, le quiere las propiedades, pero no lo quiere a él. Y tanta ignorancia en el mundo, hermano, gente tan vieja cayendo en esos errores. Por la humana debilidad, porque han presentado sus miembros al pecado. Porque cuando nosotros decimos, entonces yo me ciño a eso, obedezco a eso. Y ese es mi amo. Si yo obedezco al pecado, mi amo no es Jesús, mi amo es Satanás. San Juan 8, 44 y 45, los judíos estaban diciendo, nosotros somos, bueno, no lo dice ahí, Jesús les dijo, su padre es el diablo. Porque ellos estaban diciendo, nuestro padre es Abraham, y Abraham es nuestro padre. Entonces Jesús les dijo, si su padre fuera Abraham, las obras de Abraham harían. Pero su padre no es Abraham, su padre es el diablo, porque es padre de mentira, y él es mentiroso. O sea que el padre de mentira, porque ellos eran mentirosos, los judíos, los religiosos eran mentirosos. Y eso no vale, hermanos. No vale ser usted evangélico y ser mentiroso. No vale usted ser evangélico y usted tener una doble vida. No vale ser evangélico y usted estar practicando el pecado por debajo. No, no lo haga. Dios lo sabe todo. Usted y yo tenemos que cambiar. Cada día tenemos que ir al cambio. Cuando el esclavo entonces, cuando nosotros recibimos a Jesús, nos esclavizamos en Cristo Jesús y morimos al pecado. Morimos al pecado. Y ahí es donde muchas personas no quieren entender. Personas no quieren entender que el evangelio no es pispirispis.
que el evangelio no es por allá, chispitas, humo, no, ese no es el evangelio. Yo no creo esas predicaciones donde es emocionalista, yo eso no creo. Esa no es la enseñanza es la enseñanza. Oye usted, esta palabra no, nunca se le va a olvidar. Ustedes que no son cristianos evangélicos, los que no son, nunca se le va a olvidar esta palabra. Esa es la verdadera enseñanza. Se la van a llevar y le voy a decir que apenas haga un pecado, mismo se le viene la palabra, ay, el pastor estaba diciendo eso. Ah, porque es la enseñanza, es la palabra espíritu. Y yo empiezo a gritar aquí, a zapatear, y usted no va a entender nada. No va a entender ni jota de lo que yo digo acá. Estoy enseñando para que usted aprenda. Su corazón, su concupiscencia, sus miembros, ser esclavo del pecado. Y nosotros en esta débil humanidad podemos embarrarla. Pero si usted no obedece a eso, sino que recibió a Cristo, es nueva criatura, nació del agua, nació del Espíritu, creyó en Jesús, sellado por el Espíritu Santo de Dios, déjeme decirle que le queda muy difícil al diablo sacarlo de la iglesia. Mientras usted no tenga eso, el diablo lo saca rapidito. Esas convicciones son convicciones del cristianismo. Y yo he creído, porque Dios me trajo desde cero, donde me ha traído, puedo testificar que la palabra es real. Y puedo testificar que el Espíritu Santo hace la labor. Y puedo testificar que Dios puede cambiar a cualquiera en este mundo. A cualquiera. Para Dios no hay nada difícil. Pero necesita que usted reconozca qué áreas de su vida están mal. Tus labios, mis labios pueden pecar. Mire Eva, ¿qué le pasó a Eva? Estiró la mano, le habló la serpiente, le dijo que comiera el fruto. ¿Cuánto llevaba pasando por ahí por medio de ese fruto? Años, ya le llevaba pasando por ese fruto. Y ella fue y lo cogió y lo comió y pecó. Así le pasa también a nosotros. Para el diablo, hacerte pecar y hacerme pecar nos extravía los sentidos. Dice segunda carta de Corintios 11:3. Extraviar los sentidos. Y si te extravía los sentidos, te vuelve esclavo del pecado. Y anexo esto. Usted no ve que hay pastores que están esclavos del pecado. Hay pastores que en cada servicio tienen que predicarles un tema de plata. Un tema de casas, carros, becas. Están esclavos. Ese tipo no ha podido dejar el problema del dinero. Porque en sí ese no es el mensaje es Cristo. El mensaje es hablar contra el pecado, el mensaje es hablar de la salvación, el mensaje es hablar de los eventos futuros. Pero yo veo un pastor, predica todos los servicios, plata, 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 plata. Ese tipo tiene un problema en el corazón de dinero. Ya, identifíquelo. Usted no necesita ser brujo, no necesita ser adivino, no necesita ser el teólogo más teólogo para identificar la problemática de ese pastor. Y ahí es donde muchos no quieren entender, hermanos, que tienen problemas todavía. Y son problemas de dinero. Se volvieron esclavos del pecado. Ejemplo. Miremos un ejemplo claro en las Escrituras. Vamos a la Biblia. Primera carta de Corintios. Capítulo 3. Versículo 1. De manera hermanos, no puedo hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaz y no soy capaces todavía. Pues que aún soy carnales, pues, habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no soy carnales y andáis como hombres. ¿Qué le estaba diciendo Pablo a los de Corintios? Que eran carnales y que no le podía hablar como espirituales, que eran niños espirituales. Usted dígale algo al niño y ahí mismo hace esto. No quiero. Y así hay gente en la iglesia. Usted les dice algo, le hace un llamado de atención y dice, no quiero, no voy a volver, me voy, el pastor es malo. No, el pastor no es malo, el malo es usted. El mal lo tiene usted. No lo deja ver ese mal. Ese mal no te deja ver.
Y esa problemática hay en la iglesia. Corintios está ese problema. Hoy día la iglesia tiene ese problema. Una problemática impresionante, hermanos. Odia beber leche y no vianda. La leche no alimenta. La leche alimenta al niño hasta ciertos meses. Ya un niño de 1 año, 2 años, ya ese niño no lo alimenta la leche. Es un complemento la leche, ya tiene que haber alimento sólido. Entonces la iglesia de Corintios estaba practicando el pecado y en a practicar el pecado Pablo tuvo que decirle, ustedes son niños, ustedes no entienden. Romanos, Pablo identificó que eran los miembros, que era el corazón, que era la concupiscencia, que era la humana debilidad y que esto no deja avanzar. Y hablo de este último punto porque tenemos un matrimonio enseguida. En este último punto, en Romanos, vamos nuevamente a Romanos, capítulo 6, versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel que obedecéis? Sea el pecado para muerte o sea la obediencia para justicia. Entonces, ya que en el tercer punto es que tenemos que volvernos esclavos de Jesús. Cuando usted se vuelve esclavo de Jesús, pierde sus derechos. Yo se lo voy a decir porque pierde sus derechos. Pierde uno todos los derechos. Porque nosotros como humanos tenemos unos proyectos mientras no hemos llegado a Cristo. Y eran proyectos bárbaros. Hablo de mí, para no hablar de ustedes. Mis proyectos eran tremendos. Era un proyecto a conseguir dinero. Ese fue mi proyecto. Tuve microempresa en Medellín, tuve otra acá en Urabá, tuve un almacén aquí en Chibrodó. Y mi proyecto era conseguir dinero. Ese era mi objetivo. Y me lo propuse y iba para allá. Haciendo 20,000 bolsos. Nos expandimos por todo Colombia. Conseguimos clientes. Vendíamos todos los días y todos los días le metíamos plata a la cuenta. Pero Dios sabía que me iba a perder. Cuando una persona no sabe administrar dinero, es como un niño. Vea ese carrito blanco bonito ahí. No sé quién es, pero hay alguien es. Ese carrito, si usted tiene un niño de 8 años, 9 años, préstele el carro a su hijo. Se mata. Y le acaba con el carro. Así es una persona cuando no sabe administrar dinero. Que no sabe administrar dinero, lo bota. Ya, acaba, compra una cosa, compra cosas sin valor. No sirve. Yo no he visto en la tele, cuando muestran esos ricos todos, intensidades, como 1,000 pares de zapatos y está, todos les tienen puesto y todos. Y uno dice, ¿cuánta gente sin un par de zapatos? ¿No? Entonces, ¿qué vemos? Que en la parte del tema, para salir de todo esto toca obedecer a Dios y volverme un esclavo de Jesús. Cuando yo me vuelvo esclavo de Jesús, pierdo mis derechos. Mis pensamientos no son los pensamientos del Señor. Y usted me pregunta ahora, pastor, ¿usted tiene los pensamientos? No, no tengo esos pensamientos. Quiero montar la empresa que tenía, sí quiero montarla, pero para la misión. Para la iglesia, para mí no. Para darle trabajo a todas las madres cabezas de familia. Y que aquí, ojalá fuera este pedacito ahí, un pedacito de esto se hiciera ahí, un taller grande. Y que muchas madres cabezas de familia que lleguen sin trabajo puedan trabajar y hacer los bolsos y se vende y que eso sea para la misión. Para mí no. Y me meto ahí y me escarreo. Consigo plata y me salgo del pastorado. Entonces, hermanos, ¿por qué yo hablo así? Porque ya yo sé que eso no es el objetivo de Dios en mi vida. Ese era mi objetivo cuando estaba afuera. Ya ahora mi objetivo es avanzar, abrir obras, que las personas se conviertan, enseñar, preparar, educar y mandar gente para el cielo. Ese es mi objetivo no es otro. No es más. Yo escucho a pastores diciendo, no, yo quiero tener un carro, quiero tener una finca, 5 cabezas de ganado, quiero tener una piscina, 3 piscinas, una para el niño, una para mi mamá, otra para el... Digo, no, este está borracho. Ese tipo no sabe ni en qué está parado. No sabe. Tiene su corazón pegado de este mundo y a su nombre. Iglesia de Dios, Pablo fue un hombre que no volvió a su casa.
Cuando digo que no volvió a su casa, no volvió a vivir en su casa. Pablo pasó por donde sus familiares, sí, los visitó, sí, en los viajes misioneros. Pero Pablo no volvió a tener lugar estable para vivir. Ya él vivía de misión en misión. Pablo no volvió a tener lugar estable. Y eso le pasa a todo aquel que quiera servir a Dios. No tendremos lugar estable. Estaremos en un día en una parte, en unos años estaremos en otra, y eso es Dios. Iglesia de Dios. Entonces, cuando yo soy esclavo de Cristo, pierdo mis derechos. Ya no hago lo que yo quiero, sino que tengo que hacer lo que Dios me diga. Léalo. Y es la lucha que tenemos todos. Esta es la lucha que tenemos todos. Romanos capítulo 7. Versículo 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque muchas veces queremos hacerlo de Dios, pero hay algo que no me deja hacerlo, ¿sí o no? ¿Cuántos de ustedes que no son evangélicos muchas veces dicen, me da ganas como ir a la iglesia, pero le puede más la cama, le puede más la televisión, le puede más la recreación, le puede más cualquier paseíto que venir a la iglesia, ¿sí o no? Ya, lo detiene. No, vamos a pasear. Y si ya te ahogas, ya para el infierno. Así de sencillo. Y ahora hablo con los evangélicos. ¿A cuánto les cuesta? Hablo con el pueblo evangélico. Ya no con los inconversos, con el evangélico. ¿A cuánto les cuesta? ¿Cuántos se levantaron hoy? ¿Será que sí? ¿Será que no? No, yo no quiero ir hoy. Ayer fui. El pecado que está en ti. El pecado que está en mí. Yo le decía al pastor William, estábamos durmiendo en el local, en Montería. Decía William, de verdad que ya no hacemos lo que nosotros queramos. Estamos en una condición maluca, sin ventilador. O no, me dijeron. Fue una noche terrible. Y en otro tiempo yo no hubiera aceptado eso. No. Entonces, pero ya no hacemos lo que nosotros queramos. Ya hacemos lo que Dios diga. Y muchas veces nos dejamos ganar la pelea. Pero si ya estamos en Cristo, no podemos dejarnos ganar esa pelea. Identifique quién le está ganando ventaja. Si yo aprendo a identificar quién me está ganando ventaja, entonces yo lo elimino. Elimine todo lo que si usted, un ejemplo, si a usted le está saliendo un hongo en la uña, y usted dice, pero se rasca ahí, lo va dejando que se le va creciendo. No, automáticamente usted va a la farmacia y venden algo más bueno. Hay un remedio que vale como 20, 30 mil pesitos. Y usted se lo echa ahí, automáticamente ese líquido le va a eliminar el hongo, porque usted lo identificó que era un hongo. Ahora yo quiero que usted aprenda a identificar qué clase de hongo hay espiritual, hay en su vida que no lo deja caminar en Dios, que no lo ha dejado tomar una decisión de seguir a Cristo. Sí, porque son conocedores, han leído la Biblia, han ido a vigilias, han escuchado, han ido a dominicales, han estado en servicio, por aquí le entra, por acá le sale, y cuando muere, dice, está en el reino de los cielos. Mentiras, está en el infierno. Está en el infierno porque no quiso obedecer. Yo he estado en servicios donde me ha tocado decir, esa no está en el cielo, está en el infierno. Yo sé que eso no es agradable, que usted le diga que la familia que está en el infierno. Hay de esa clase, no me va a invitar a su funeral porque le digo la verdad. Se la digo. Me he ganado unas problemáticas impresionantes. Pero yo no puedo decir mentiras, tengo que decir la verdad. Hermanos, ¿cómo aprendemos nosotros a no estar practicando el pecado o esclavos del pecado? Es primeramente volviéndome esclavo.
Y cuando yo me vuelvo esclavo, entonces ya no obedezco a lo que antes estaba en mí, sino que ya mi cuerpo está crucificado. Y si mi cuerpo está crucificado, entonces he muerto al pecado. Ya no más mentiras, no más hurtos, no más hipocresía, nada de esas cosas, nada de pleitos, contiendas, disensiones, fornicaciones, adulterios, no más. Porque el que está en mí es el Espíritu Santo y es el que me va a guiar a toda verdad. Lea Romanos 8, versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Quién es el que hace morir la carne? El Espíritu Santo. Y si usted no lo tiene, si no lo tiene, está vivo. La carne está viva. El Espíritu Santo no está en alguien que no haya nacido de nuevo. El Espíritu Santo está en personas que han nacido de nuevo. Pero si usted ha nacido de nuevo y sigue practicando y sigue practicando, entonces Él se va y se apodera el diablo de usted. Iglesia de Dios, el Espíritu Santo hace morir, esa es la manera. El Espíritu Santo hace morir el viejo hombre en nosotros. El verso 14 ya dice que el Espíritu Santo, ¿qué hace? Nos guía a toda verdad. Guiados por el Espíritu de Dios para los hijos de Dios. Somos guiados por el Espíritu de Dios porque somos hijos de Dios. Y si Él nos guía, si Él nos hace morir, la palabra nos confronta y nos lava, dice San Juan 15:3. Entonces Dios ha dejado herramientas para vencer el pecado. Que usted no quiera vencerlo es otra cosa, pero las herramientas están. Lo que va a hacer, creo que usted que se va a casar, ¿sí no? Lo que va a hacer usted hoy es cerrarle una puerta al pecado. Ya. La fornicación. Esa es una buena decisión. Lo que se va a hacer hoy es parte, ya, para cerrarle la puerta al pecado. Pero muchos creen que no, que están bien, pero no está bien. Hay que tomar decisiones. Y esa es una decisión grande de tomar, casarse. Ya. Se cerró la puerta, pero se abre otra. La puerta del adulterio. Que queda ahí provisional si alguien la quiere coger y entra por esa puerta. Se cierra una y se abre la otra. Entonces, hermanos, ¿cómo nosotros vencemos esas cosas? Cuando obedecemos a Dios en justicia. ¿Cómo vencemos esas cosas? Romanos 6:13. Cuando nuestros miembros ya no los llevamos a la iniquidad, sino que presentamos nuestros miembros como instrumentos de justicia. Y nuestros miembros como instrumentos de justicia es esto. Ya mis ojos no le voy a dar rienda suelta para que estén mirando lo que no tienen que mirar. Ya mis manos no van a servir a robarme algo, a ir a acariciarle la mano a una hermana, no. A alguien en la calle, a una mujer en la calle, no, porque sé que es malo. Ya mis oídos no van a estar prestos al pecado. Mis oídos se van a escuchar y escucho algo por ahí que yo mejor no me meto ahí. Me quedo callado porque me meto en un problema. Escuchar cosas que no debo escuchar. Y después ir a salir a hablar. Amados, ¿cómo vencemos el pecado? Cuando hay cambio en mi concupiscencia. Cuando mi concupiscencia está sujeta a Cristo, entonces hay cambios. Cuando los miembros de mis manos, mis cuerpos, mis ojos, mi nariz, mi boca, mi lengua, mis labios, mis pies, mi cuerpo, entonces dicen no al pecado, entonces estoy siendo de la justicia. Ya soy esclavo. Mire lo que es ser esclavo de Jesús. Es negarme a este mundo. Y ser esclavo del diablo es hacerlo de este mundo. Iglesia de Dios, Dios nos ha libertado del pecado y hemos venido a ser siervos de la justicia de Dios. Ya nos libertó. En usted está si vuelve y se esclaviza. Y esa liberación, lea Romanos 6:22, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Cuál es esa?
que después de que yo me niegue, entonces Dios me santifica y estoy listo para ir al cielo. Preparación para ir al cielo. Se necesita la preparación. Si no hay preparación, se va para el infierno. Y termino con ese testimonio. La gorda Fabiola, ¿cuántas la conocieron? Sí. ¿Quién no conoció a la gorda Fabiola? Todos la conocimos. La cuenta chistes. Si ella no se arrepintió, entonces de nada le valió haber vivido la experiencia en el infierno, porque ella, antes de que ella muriera, ella estuvo en 21 días de coma. Le vaya a mirar en YouTube y le busca el testimonio. Y ella, por la parte televisiva, dijo: si me creen, ustedes mirarán. Si no me creen, pero yo estuve allá. Los 21 días de coma estuve metida en una jaula en el infierno. Y un demonio me daba látigo en la espalda. Y se burlaba de mí y me decía: ¿dónde está tu dinero? Y le hacían pasar por la nietica, que la quería mucho. Y a mi nietica no. Entonces un demonio le decía: dame 5 millones de pesos. Sí, yo te... Le decía: no, la plata aquí no vale. Perdiste tu tiempo. Y las almas le decían: Fabiola, sácanos. Fabiola, ayúdanos. Fabiola salió del coma, contó el testimonio. Ahora murió. Si ella, en vida, aceptó a Jesús, caminó con Jesús, está en el cielo. Porque solamente le falta, solamente eso le toca a Dios nomás. Ya a nosotros no nos toca hacer eso. Juicios de valor ahí, de condenación, no nos toca. Si ella entendió el mensaje, está en el cielo. Si no lo entendió, se ve para la jaula. Usted toma la decisión. Si sigue practicando el pecado y no quiere buscar a Jesús, su destino es el infierno. Pero si usted entra a ser esclavo de Jesús, le espera la vida eterna en el reino de los cielos. Dios les bendiga. Cristo le ama y le amo en el amor del Señor. ¿Pudimos entender? Bueno, más claro.